Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las últimas noticias del medio ambiente en NTN 24, el canal de las Américas. Uno de los mayores estudios realizados hasta ahora sobre cambio climático presenta las dos caras de la moneda sobre las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. Aunque la emisión de gases de efecto invernadero tiene un lado aparentemente positivo, sus consecuencias aún son nefastas para el futuro climático del planeta. Veamos. ¿Más verde? En las últimas 3 décadas, el mundo ha reverdecido. Estas imágenes fueron obtenidas por los satélites de la NASA y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, que respaldan el estudio realizado por 32 investigadores de diferentes instituciones dedicadas a analizar el cambio climático y la vegetación. ¿Por qué el mundo es más verde ahora? Fotosíntesis. Las plantas producen su alimento a través de este proceso químico, luego de absorber luz solar, dióxido de carbono, agua y sales minerales. Luego, el CO2 es transformado en el oxígeno necesario para que humanos y animales podamos vivir. Fertilización por CO2. Este gas es uno de los responsables del efecto invernadero y existe desde antes de la presencia humana. Luego de la revolución industrial, el uso de combustibles fósiles aumentó las emisiones de CO2 que aceleraron el calentamiento global. La concentración mayor del compuesto químico permite a las plantas obtener mayor alimento, por tanto hay hojas más verdes y saludables. Ahora, 36 millones de kilómetros cuadrados del globo, equivalentes a 2 veces la extensión de Estados Unidos, son más verdes. Efecto no permanente. Los investigadores advierten que las plantas logran adaptarse al aumento y hace que el efecto fertilizante sea menor. Esto, sumado a la escasez de los recursos necesarios para su crecimiento como el agua u otros nutrientes. Según el informe, el incremento en el nivel del mar, la acidificación del océano, el deshielo de los polos o las tormentas tropicales son cada vez más potentes, según la clara muestra que el dióxido de carbono es una bomba de tiempo para el planeta azul. Los expertos advierten que este contradictorio fenómeno puede tener la capacidad de cambiar los ciclos de agua y carbono a nivel mundial. Ahora, los científicos centrarán su atención en qué sucede después del efecto fertilizante sobre las plantas. En Londres saludamos a esta hora a Benjamin Stoker, coautor de la investigación sobre fertilización por CO2. Gracias por estar con nosotros en Clímax. Buenos días, Harriet. En primer lugar, queremos saber cuáles son los beneficios y perjuicios, si los hay, de que el mundo sea más verde que hace 30 años. Bueno, en términos generales, los beneficios es que parece que la vegetación parece estar mejorada, así que es generalmente un efecto positivo de que el mundo sea más verde. Puede tener un efecto positivo para el crecimiento de la selva, así que ese es uno de esos efectos positivos, pero también puede tener ese tipo de efectos positivos en las producciones de agricultura. ¿Esta tendencia podría mantenerse a lo largo de los años o si son reducidas las emisiones de CO2, cómo es la meta precisamente para el año 2030? ¿El cambio en la atmósfera podría generar un efecto adverso en las plantas que actúan incluso como purificadoras del aire? Ok, entonces, la razón por la cual el mundo es más verde que hace 30 años, existen 3 partes. Por una primera parte, el clima se está calentando y eso tiene un efecto positivo sobre el crecimiento de las plantas en las latitudes nórdicas. Esto es, en regiones donde el crecimiento de las plantas se limita por las bajas temperaturas del invierno. Así que el aumento de las temperaturas llevan a un mayor crecimiento y esto se refleja en esta tendencia verde que estamos observando. En las latitudes medias de Europa y también, por ejemplo, del sureste de los Estados Unidos, los cambios en el uso de la tierra parecen tener un efecto que hace que sea más verde y esto significa que las selvas ahora se están recuperando de la temporada de recolección de madera y también, por ejemplo, han utilizado áreas para mayor agricultura y esto lleva a una tendencia verde que es lo que están observando los satélites. Y tercero,
En el trópico y especialmente en las regiones donde el crecimiento de las plantas se limita por la disponibilidad del agua, el aumento del CO2 parece tener un efecto positivo sobre las plantas y sobre su productividad. Y eso lleva a esta tendencia verde también en esas áreas. Ahora, la tendencia que se observa o que se ha observado en los últimos 30 años no necesariamente necesita continuar en el futuro cuando el CO2 continúe aumentando. Los extremos climáticos tendrán un efecto importante y de hecho ya lo tienen hoy. Un efecto de esa tendencia verde varía año a año de manera muy fuerte. Así que depende mucho de cómo los extremos climáticos impacten en la productividad de la vegetación. Y por último, también importante, si se reducen las emisiones de CO2, como debería ocurrir eventualmente, y deberían llegar a niveles muy bajos, entonces esto no significa que el CO2 en la atmósfera vaya a reducirse igualmente. Esto significa, de hecho, que el CO2 se estabiliza en un nivel constante. Así que esto significa que este efecto verde de este CO2 elevado en la vegetación en algunas regiones continúa en el futuro bajo mayor CO2. Además de esta característica, según el estudio realizado por ustedes, ¿existen otras condiciones que pueden parecer atípicas a causa de la alta concentración de dióxido de carbono en la atmósfera por causas antropogénicas? El CO2 elevado en la atmósfera es el principal conductor del cambio climático que se ve hoy por hoy. Esto se ve principalmente en las altas temperaturas, pero también en los climas variables en algunas áreas, con un efecto sobre los extremos climáticos. Y ese aumento continuo del CO2 tendría un efecto sobre estos eventos extremos que ocurren cada vez o que ocurrirán cada vez más a menudo en el futuro, y también tendrán efectos en la productividad de vegetación que podrían revertir o al menos detener esta tendencia verde que se observa hoy por hoy. Y por supuesto, el calentamiento del clima también tiene un efecto en el aumento del nivel del mar, que representa un gran peligro para las áreas costeras, que por supuesto están muy habitadas. Señor Benjamin Stoker, coautor de la investigación sobre fertilización por CO2, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y ahora les presentamos una idea de moda sostenible preocupada por el aporte al medio ambiente. Moda ecológica. 70 millones de toneladas de ropa consumen cada año los 7,2 millones de personas que habitan en el planeta. Según Naciones Unidas, el proceso de creación de prendas es extenso y en muchas ocasiones requiere de químicos fuertes y nocivos. Como agravante está el hecho de que la mayoría de las prendas no son recicladas una vez son dejadas de utilizar. Tomamos en cuenta cuánto se invierte nada más en agua, en textiles y todo. En la producción de la ropa estamos hablando de un porcentaje altísimo, mientras que si nosotros, en vez de, como te digo, desperdiciar esa ropa, le damos una segunda oportunidad, sin duda alguna estamos reciclando. Siempre hago la referencia de que hace unos años no pensábamos en que teníamos que guardar las tapas de las gaseosas, el vidrio, los plásticos, y fíjate cómo hoy en día cada vez en más lugares encontramos conciencia de eso, porque no en pocos años estemos hablando de cómo tuvimos esa conciencia con la ropa. Según Greenpeace, la moda es una de las industrias que más vierte residuos al planeta, pero reconoce múltiples iniciativas que han emprendido las firmas masivas para contrarrestar el daño. Por ejemplo, Armani anunció que no volverá a utilizar pieles de animales en sus prendas, y diversas organizaciones se han unido al Fashion Revolution Day para protestar contra los problemas relacionados con la moda. H&M creó Conscious, que impulsa el reciclaje de sus prendas. Siguiendo esta línea, algunas empresas independientes han fortalecido una nueva tendencia que le da una segunda oportunidad a la ropa, ya que dejar de usarla no significa que su vida útil haya finalizado. Pensamos tanto a la importancia que tiene el reciclaje como algo que es un fenómeno, digamos, a nivel mundial del cual tenemos que crear conciencia también con la ropa,
y cómo poder brindarle a la mujer la oportunidad, como te decía, no solo de ganar dinero con la ropa que no utiliza, sino darse los gustos que nos encanta, de tener una ropa diferente, de vernos lindas, de vernos coquetas, pero no siempre el bolsillo nos acompaña, entonces poder comprar esa ropa a precios que realmente sí podemos pagar. La reutilización no solo le da un respiro al medio ambiente, sino que brinda la oportunidad de obtener prendas en perfecto estado de grandes marcas a precios accesibles. Este baúl esclarece la relación entre moda y reciclaje. Y crece la indignación por la muerte de 3 animales que permanecían en cautiverio en zoológicos de Chile y Estados Unidos. Animalistas de organizaciones de protección animal piden que sea regulado el procedimiento a aplicar cuando una vida humana corra peligro al estar en contacto con ciertos ejemplares. Polémica en zoológicos. En las últimas semanas han sido asesinados 2 leones y un gorila en diferentes zoológicos para defender a un hombre y a un menor de edad. En Santiago de Chile, un individuo entró a la jaula de los leones con la plena intención de suicidarse y lo que logró fue que los trabajadores del zoológico le dispararan con un arma de fuego a estos animales para evitar que los siguieran mordiendo. Una semana después del suceso, en Cincinnati, Estados Unidos, el gorila Haram fue dado de baja luego de que un niño accidentalmente cayera en la fosa donde estaba el animal. Según las imágenes, el simio arrastró al menor y luego paró para observarlo. Estos trágicos sucesos han generado polémica entre la población, quienes por medio de las diferentes redes sociales han manifestado el rechazo ante las acciones tomadas por las instituciones frente a estos casos. Muchos se preguntan, ¿por qué los zoológicos no tienen tranquilizantes de efecto inmediato para controlar esta clase de situaciones? Algunos científicos critican al gobierno de Australia al considerar que han descuidado la conservación de la Gran Barrera de Coral, declarada como Patrimonio de la Humanidad. Por su parte, un estudio de la Universidad Australiana James Cook denunció recientemente que el blanqueo, la pérdida de color que indica la muerte del coral, afecta por lo menos al 95% de la zona norte de la Gran Barrera. Incluso, existen expertos que no descartan que la Gran Barrera de Coral pueda desaparecer en algunas décadas por culpa del cambio climático y reiteran que se deben tomar urgentes medidas de protección.